Una de las características de estos tiempos que estamos viviendo, que algunos filósofos, sociólogos le han llamado los tiempos de la postmodernidad, es que la gente ha perdido la habilidad de distinguir entre la verdad y la fantasía. Se lo voy a volver a repetir. Estamos viviendo un tiempos donde hemos perdido la habilidad de distinguir entre la verdad y la fantasía. Los medios de comunicación masiva nos bombardean con toda una serie de materiales. En las redes sociales leemos tantas cosas y llegamos al punto que no sabemos qué creer. Permítame comenzar con un ejemplo bien sencillito. Hay programas de televisión donde usted va y entrevistan personas o hay una supuesta juez y traen personas del público y esas personas presentan casos. Y durante esas presentaciones de los casos, pues se van presentando situaciones que son muy difíciles para esa familia. Y hay personas que no se pierden esos programas, ¿no? Y hemos visto personas como Laura Bozzo y otras personas que tenían ese tipo de programas. A mí me ha llamado siempre la atención cómo la gente le presta tanto atención a estos programas que son completamente falsos. Completamente falsos. Y usted dirá, no, pero si yo vi la persona que dijo. A esas personas les escriben un libreto. A veces vienen con un problemita así chiquitico y entonces los escritores le siguen añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo. Mi papá, que ya falleció, él vivía en Miami y él tenía un vecino que ese hombre era de todo. Él había sido brujo, espiritero, cuánta cosa. Y en sus últimos años, él logró un contrato como asesor de uno de estos programas. Y él le contaba a mi papá cómo entre la esposa de él y él, pues agarraban las personas que eran invitadas a los programas, las escuchaban, y entonces le seguían añadiendo y añadiendo rollos y problemas a lo que traían para hacer lo que ellos entendían que era buena televisión. ¿Y cómo era que convencían a la gente? Se le daba un dinerito, pero no era con el dinero, no. Lo llevaban a Miami, los volaban primera clase, les buscaban en limusina, los ponían en un hotel de lujo y así iban convenciéndoles de que dijeran aquellas cosas que ellos querían para hacer lo que ellos entendían que era buena televisión. Pues una vez ocurrió que les falló la familia que iba a ir a presentar un problema y tenían que grabar. Así que él y la esposa se inventaron ahí un problemón y salieron en el programa. Y ella lo acusó a él de infidelidades y de ser malvado y de maltratarla y de perseguirla y de hostigarla. Y ellos grabaron el programa y esos programas se graban con antelación. Y ellos no le prestaron atención a que el programa salió. Al otro día del programa salir, los padres de ella la llaman. Hija mía, nosotros siempre pensamos que ese nombre no era bueno para ti. Así que te vamos a mandar la plata para que te vengas para acá, para la casa y deja el malvado ese. Y ella, no, pero papá, eso, no, si te vimos, te escuchamos.
que tú lo acusaste y te vimos llorando en la televisión. No, tú tienes que regresar para acá, a nuestra casa inmediatamente. Y no había manera de convencer a los padres de esta dama que lo que ellos habían visto era mentira. Porque nosotros podemos hoy crear mentiras que se sienten más reales que la realidad. Hoy nosotros hemos creado, con los avances en la mercadotecnia, en las telecomunicaciones, en la tecnología cibernética, hoy podemos producir mentiras que se sienten más reales que la realidad. Hoy nosotros estamos siendo atacados por toda una serie de situaciones donde nosotros no sabemos dónde termina la verdad y dónde empieza la mentira. Por ejemplo, usted prende la televisión y usted ve el telenoticiero y agarran el mismo pietaje, la misma grabación, pero la editan de manera distinta. Y dependiendo de la edición, usted puede creer que hubo un grupo de policías que atacaron a unos estudiantes inocentes que estaban protestando, o que hubo un grupo de estudiantes violentos que atacaron a la policía. Y honestamente usted no sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Cuando vamos a las redes sociales es mucho peor, porque la mayor parte de la gente no sabe que cuando usted tiene muchos seguidores en las redes, usted recibe dinero por la cantidad de visualizaciones que una persona recibe. Más o menos, usted recibe unos $100 por cada 60,000 visualizaciones que usted tiene de un vídeo, por ejemplo, en YouTube. Cuando usted considera que hay canciones que tienen 1,000 millones de reproducciones, usted se puede imaginar la cantidad de dinero que reciben estas personas. El problema de esto es que cada vez que pasa cualquier cosa, por ejemplo, lo que pasó esta semana con los bombardeos a Irán, inmediatamente sale alguna persona y graba lo contrario. Y le dice, no, eso no pasó así. Yo le voy a decir la verdad. Y le dice una mentira. Y otra persona dice, no. Aquí lo que pasó de verdad fue tal cosa. Y crean escándalo y crean controversia y ponen títulos escandalosos para que usted le dé clic y lo vea. La mayor parte de esas personas saben que están mintiendo. Pero a ellos no les importa la verdad. A ellos lo que les importa es que usted haga clic para poder llegar a recibir tantos clics y tantas visualizaciones que ellos puedan recibir su platica. La publicidad. ¿Qué me dice de la publicidad? Usted va a buscar un hotel y entró a las aplicaciones de hoteles y vio algo fantástico. Y cuando usted llega al hotel, es un hotel que ni las cucarachas se quieren quedar ahí. Pero las fotos eran de ensueño. Restaurantes donde la comida se ve preciosa. Yo una vez hablé con una persona que estudió mercadeo y me dice, mira Pablo, tú ves esas fotos de hamburguesas bien bonitas que ponen. La mayor parte de las veces esas hamburguesas ni siquiera están cocidas. A veces usan pegamento para que se vea así de bonito. La mayor parte de esa comida es incomible. La hacen para que se vea bonita. Y por eso
cuando usted va a un restaurante, una cadena de comida rápida, y recibe su hamburguesa y la compara con la de la foto, nada que ver. Porque nos siguen engañando y nos dejamos engañar. Las relaciones interpersonales, ¿qué me dice? Cuando usted tiene estas amistades en Facebook, en las redes, en Instagram, que le ponen que tienen vidas fabulosas, que son la familia más bonita del mundo, más feliz del mundo, la pareja más feliz del mundo, por lo regular ni se hablan. Pero mantienen unas apariencias ante todo el mundo. Miren lo feliz que somos. A veces vemos que una persona pone en las redes que le regalaron un auto. Mentira, no le regalaron ningún auto, nada. Y así por el estilo, la gente sigue perpetuando mentiras, diciendo que están en lugares a donde nunca han ido, que están disfrutando de vacaciones que no han tomado. Y uno lo ve y dice, pero ¿de dónde esa persona puede gastar tanta plata y hacer todos esos viajes? Y resulta que son falsos. Una de las cosas más terribles que pasan es que hay personas que utilizan las redes para presentar personas falsas. Yo leí este caso de este hombre un hombre que vivía solo, cuidando de su papá enfermo, y empezó a recibir mensajes por las redes de lo que él creía que era una mujer. No era ninguna mujer, nada. Era un hombre que trabajaba en un call center, un sitio de hacer llamadas, en este caso por internet, y él tenía unos libretos y ellos recibían listas de personas en las redes y tenían unas tarjetas que ellos querían agarrar, o sea, hombres solo de 55 a 65 años, que tuvieran cierto dinero, y entonces el libreto le decía qué decir para que él creyera, el hombre que recibía los mensajes creyera que le estaba escribiendo a una mujer y que se enamorara de esa mujer. Y entonces ahí ella le decía que tenía una necesidad económica y que si le podía prestar un dinerito para que ella se lo iba a pagar inmediatamente. Entonces ahí el hombre mandaba una remesa y inmediatamente ella le pagaba y le pagaba de más. Y lo hacía 2 o 3 veces, hasta que entonces le pedía una gran cantidad de dinero o le pedía acceso a las cuentas, le vaciaba todo y la persona desaparecía. Pues así ocurrió. Este hombre estaba cuidando de su papá enfermo, encamado, y él pensó que si invertía el dinero que tenía unos $45,000, podía duplicarlos o triplicarlos y cuidar mejor de su papá. Se quedó en cero. Pero él estaba tan convencido de que la persona con quien él se escribía era real, que siguió y encontró un número de teléfono y llamó y consiguió a la persona que le estaba escribiendo. El hombre le dice, mire, yo no le puedo devolver su dinero. Aquí yo trabajo para esta gente son unos mafiosos. Si yo trato de hacer cualquier cosa me pueden matar. Y usted no estaba hablando con ninguna mujer. Y él le contó todo. Y aún así el hombre le decía, mire, yo no quiero escuchar nada de lo que usted me dice, conécteme con ella otra vez, con la mujer que no existía. Hoy nosotros estamos viviendo en situaciones que nos confunden. Lo vimos en la pandemia, ¿verdad? Tan pronto dijeron, use mascarilla, hubo gente diciendo, si usa la mascarilla, entonces es que usted se enferma.
Tan pronto salió la vacuna, no, la vacuna es lo que usted lo enferma. Y la gente llegó a lo ridículo. En Puerto Rico se regó la voz por internet de que había un medicamento para caballos que si usted se lo ponía, eso le servía de vacuna, lo inoculaba. Y si usted estaba enfermo, lo curaba. Al principio, los lugares que vendían medicamentos y comidas para animales, de momento ven que llega la gente y empiezan a venderla. Y cuando se enteran de lo que pasa, ahí dijeron, no le podemos vender porque si esa persona se muere, usted nos va a demandar. La gente protestaba porque ellos querían el medicamento para caballo, porque ese sí, la vacuna no servía, pero el medicamento para caballo sí. Eso es lo que le demuestra a usted, es la profunda necesidad espiritual que tiene la gente. La gente está buscando la verdad y no la encuentra. Entonces se aferran a las mentiras, esperando que esas mentiras se conviertan en verdades. Lo que le quiero decir es que estamos pasando por una profunda crisis de valores. La gente ya no sabe qué es lo correcto o lo incorrecto. La gente vive confundida. Las personas a veces se sienten paralizadas de no saber qué hacer. Todo esto lleva a la sociedad a rechazar la verdad. Rechazamos la verdad. El pecado nos lleva a rechazar la verdad. ¿Y por qué yo digo que es pecado rechazar la verdad? Porque una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios es la verdad. En Juan 14:6, Jesús de Nazaret dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando nosotros rechazamos la verdad, rechazamos a Dios mismo. Cuando nosotros nos aferramos a la mentira, nos estamos aferrando al pecado, a la maldad, al mismísimo Satanás. Y por eso es que yo quiero llamarles la atención a un versículo principal que está en el primer capítulo de la epístola a los Romanos. El 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen la verdad. La Reina Valera contemporánea dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. La revisión 60 dice detienen, la contemporánea dice retienen, la Nueva Versión Internacional dice en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. La Dios habla hoy dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Tienen presa la verdad. Una traducción española que se llama La Palabra dice, se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia de quienes actuando inicuamente cierran el camino a la verdad. La Nueva Traducción Viviente dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Y una última traducción que le voy a leer, la Palabra de Dios para Todos, dice, pues lo que se conoce, Dios está revelando desde el cielo es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con su maldad que practican.
El Nuevo Testamento no fue escrito en español. Así que todo lo que nosotros tenemos en español son traducciones. El Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo, un idioma distinto al griego moderno. Y aquí el verbo que se utiliza para detener, retener, mantener presa, impedir, es el verbo griego katejo. Literalmente quiere decir agarrar. Cuando usted agarra algo, pero dependiendo del contexto, quiere decir que usted lo agarra a la fuerza. Lo detiene a la fuerza, lo restringe a la fuerza, lo posee a la mala. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. El pecado, la mentira, trata de secuestrar la verdad. Trata de forzar la verdad y convertirla en silencio. La maldad humana restringe, detiene, secuestra, mete presa la verdad. Esto es una gran enseñanza para nosotros. Porque el secuestro de la verdad, la restricción de la verdad, tiene consecuencias muy graves para todos nosotros. La gente que no distingue entre la realidad y la fantasía, no saben el camino correcto a seguir. No lo sabe. Cuando usted no puede discernir la verdad, usted pone su vida en peligro. Allá en mi tierra, durante el COVID, había un pastor y su señora que empezaron a predicar en contra de las vacunas. Y en contra de las vacunas, y en contra de las mascarillas, y diciéndole a la gente que el COVID no existía, que eso eran actividades demoníacas, que eso no existía ningún tipo de enfermedad. Y ambos enfermaron y murieron. Porque ellos entendían que no existía el virus y que todas esas medidas salubres eran innecesarias. Cuando usted no le hace caso a la verdad, usted pone su vida en peligro. No solamente su vida física, pone en peligro su vida emocional y su vida espiritual. Aquellas personas que no saben distinguir entre la verdad y la fantasía pueden terminar cometiendo graves injusticias pensando que están haciendo lo bueno. Porque no saben distinguir su mano izquierda de su mano derecha. Quien no distingue entre la verdad y la mentira pierde la brújula moral para sus actos. Si usted no sabe qué es bueno y qué es malo, ¿cómo usted puede decidir qué hacer en esta situación o en la otra? Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 25, nos explica lo peligroso que es vivir en un mundo donde la verdad está secuestrada por la mentira y por el pecado. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que Romanos dice que es evidente que Dios existe. Pero mire cómo sigue diciendo. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza.
de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Y este es el versículo más importante para mí, el 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese es el problema del secuestro de la verdad. Cuando la verdad es secuestrada, cuando nosotros perdemos la capacidad de distinguir qué es verdad y qué es mentira, qué es real y qué es falso, podemos terminar cometiendo el error de cambiar la verdad de Dios y en vez de honrar al Dios verdadero, adorar a las criaturas antes que al Creador. Yo me imagino que la mayor parte de ustedes nunca pasó por experiencias que yo sí tuve cuando niño. Porque mi abuelo paterno era espiritista. Él practicaba algo que le llamaban el espiritualismo científico de Allan Kardec. Y él nunca cobró dinero por lo que hacía, pero él trabajaba todos los fines de semana en un lugar donde la gente iba a consultar los muertos. Y él era el jefe de mesa, él era el que decidía, este espíritu se manifiesta y aquel no. Por mi familia materna, yo tuve una tía que estaba muy inquieta espiritualmente, pero siempre buscaba cualquier cosa que no fuera la verdad de Dios. Cada vez que salía algo nuevo, algún nuevo movimiento, ahí ella iba. Y estuvo en la ciencia cristiana, estuvo en Unity, ella practicó yoga, ella estuvo metida en religiones asiáticas y de momento ella le hablaba a uno y decía, el Dios que está en mí saluda al Dios que está en ti y todo ese tipo de cosas. Allá en el Caribe hay todavía mucha mezcla de religiones, lo que se llama sincretismo en términos científicos, en términos filosófico, que es una mezcla de religiones. Cuando usted mezcla credos, sincretismo. Entonces, usted va a sitios donde venden toda una serie de parafernalia y flores y aguas y aceites para usted hacer brujería. Le dicen en esos lugares una botánica. Y entonces venden cualquier tipo de hierba. Entonces usted va allí y dice, mire, tengo un problema. Y el problema es que estoy teniendo mucha mala suerte. Y entonces viene la persona y dice, usted lo que necesita es un despojo. ¿Y cómo se hace un despojo? Y entonces ahí es que le venden a usted todo lo que usted necesita. Y yo todavía recuerdo una vez que yo siendo niño vi a una de mis tías que vino de la botánica con un galón de agua bendita y lo echó en una cubeta y agarró un palo y le amarró toda una serie de hojas de hierbabuena, de menta, para hacer un trapero, un trapeador, y agarró ese trapeador de hierbabuena, de menta, y lo metía en el agua bendita y limpió toda la casa, todo el suelo de la casa, por lo menos la casa olía bonita porque olía a menta. Entonces mi tía Marta, que ya está con el Señor, mi tía Marta en aquellos tiempos, pues ella tenía 2 imágenes en su cuarto. Una era de un Buda y la otra era de un indio, con un penacho y todo eso. Entonces, ella le ponía un platito con arroz y al lado le ponía un banano. Y se los ponía ahí para que se lo comieran las imágenes. Y yo siempre veía que nunca se comían nada. Y el banano lo que hacía era que se iba
poniendo negro y negro y negro y negro hasta que se ponía feísimo y había que echarlo, había que tirarlo. Y yo recuerdo que un día mi tía Marta pone el banano y yo dije, ¿sabe qué? Yo me voy a comer el banano. Y agarré el banano y me lo comí y me cayó muy bien, pero después lo lamenté porque me dieron una paliza por comerme el banano del indio, que jamás me volví a comer el banano del indio. La gente busca respuestas. El problema es que a veces las buscamos donde no existen, donde no las hay. A eso es que el texto se refiere. Cuando nosotros, en vez de escuchar la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios verdadera, el Dios que nos ama libremente, el Dios que nos da la salvación gratuitamente, el Dios que se manifiesta en nuestras vidas gratuitamente, terminamos pagándole a alguien para que nos consulte un muerto. O sea, que en vez de rendirle culto al Dios verdadero, nos engañamos y terminamos rindiéndole culto a criaturas, a entidades que no son divinas y que no existen. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que nos seduce? ¿Qué es lo que nos seduce? La gente desesperada hace cosas desesperadas. Eso yo lo aprendí hace muchos años. Cuando usted está desesperado, usted hace cosas desesperadas. Y la Biblia, en el capítulo 2 de Jeremías, tiene un versículo precioso que tiene una grave acusación. Dios acusa al pueblo de Israel de haber sido idólatra. Y en la acusación dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y ese es el problema. La gente tiene sed. Y tiene tanta y tanta y tanta sed que en vez de buscar el agua verdadera, buscan agua de un pozo viejo y roto, que muchas veces está hasta hedionda ya el agua, porque ese poquito de agua le quita la sed por unos segundos, aunque sepa fea, aunque después se enferme. Y ese es el problema. Déjeme decírselo ahora de otra manera. Todas las falsas doctrinas van a tener un poquito de agua, un poquito de verdad, un poquito de verdad. Y con ese poquito de verdad es que hacen la carnada y se la lanzan a usted para que usted muerda y entonces ellos pescarle. Todas las falsas doctrinas le van a dar un poquito de verdad. Entonces, ahí es que una persona entra en una falsa doctrina y usted le habla y la persona dice, pero ¿sabes qué? A mí me enseñaron algo que también está en la Biblia. Y es cierto. Le enseñaron un detallito que también está en la Biblia. O le enseñaron un detallito que también es importante. Pero eso no es el centro de la enseñanza. Es la carnada. Es el cebo para que usted caiga en la trampa y termine de cabeza en una doctrina de error. Mire de nuevo la imagen de Jeremías. Si usted tiene acceso a un surtidor de agua natural y limpia, usted nunca va a tener sed. Ahora, si usted tiene una sed tremenda y lo que tiene acceso a un poquito de agua media hedionda en un pozo roto, se la toma y por unos minutos se calma la sed, pero cuando vuelva no hay nada para saciarla. Ese es el problema con las falsas doctrinas. Cuando las personas caen en las falsas doctrinas, caen en las falsas enseñanzas, se sienten bien por un tiempo, por unos días, una semana, quizá unos meses,
pero muy pronto vuelven a sentirse mal y terminan peor de lo que comenzaron. Así que, mis hermanos, no nos engañemos. La verdad es poderosa y no podemos alejarnos de la verdad. Pero tampoco podemos menospreciar el hecho de que la mentira tiene algo de fuerza. Y la mentira puede secuestrar la verdad, puede ofuscar la verdad y llevarnos a convertirnos en nuestros propios enemigos. Cuando una persona vive en la mentira, termina convertida en su propia enemiga. ¿Hay una buena noticia hoy? Sí, hay una buena noticia. La buena noticia es que el Evangelio, ese poder de Dios para salvación, nos capacita para vivir en la verdad. Es posible vivir la verdad. Es posible vivir en integridad. Pero para poder vivir en esa verdad de Dios, tenemos que tomar una decisión de buscar la verdad. Y tenemos que mantenernos firmes en la verdad. Tenemos que estudiar y discernir para no caer en las doctrinas de error. Esto demanda que muchas veces nosotros actuemos de manera distinta a la sociedad. Y que nosotros, en vez de dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, nos mantengamos firmes en la palabra y firmes en los valores cristianos. El amor sigue siendo el centro del Evangelio. Y no importa quién predique odio, y no importa quienes digan que ese odio viene de parte de Dios, es imposible que esa persona tenga la verdad. Porque el odio nunca va a provenir de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde hay personas que nos quieren convencer que el otro es nuestro enemigo y que todos los problemas suyos son porque aquel emigró, o porque aquel vino, o porque aquel salió, o porque aquel es de otro partido, o porque aquel tiene otra ideología. Y hay personas sembrando odio en medio nuestro. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a otro juego de valores. Nosotros tenemos que perseverar en el amor. Por lo tanto, no se deje convencer, resista las presiones de aquellas personas que le quieren llamar a aceptar lo inaceptable, que le quieren llamar a actuar de una manera que no es agradable a Dios y que le ponen a usted presión para que usted se doblegue a lo que ellos entienden que usted debe hacer. En conclusión, ante la forma como la verdad está siendo secuestrada en nuestros medios, hoy la Biblia nos llama a perseverar en la verdad, a mantenernos firmes en la verdad, a vivir de manera auténtica, a vivir amando al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aunque el mundo haya perdido la capacidad de percibir la verdad, la Iglesia de Jesucristo tiene que mantenerse firme en la verdad de Jesucristo.